Porque ahí encontramos pasajes bien conocidos como Romanos capítulo 1, por ejemplo. No lo busques, lo voy a leer. Verso 16. ¿Saben qué nos dice el capítulo 1, verso 16? Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mucho se ha hablado del poder de Dios. Muchas personas hablan del poder de Dios. Pero el evangelio, Jesucristo, plasmado en la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, dice, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para ser salvos. No para ser religiosos, no para ser ricos, no para ser buena gente, sino para ser salvos. Y Pablo ha explicado a través de este libro, y los que ya vienen constantemente saben, que Pablo ha hablado, por ejemplo, sobre el pecado. Porque es necesario que el ser humano entienda que es pecador, para que entienda que realmente en el evangelio de Jesucristo hay salvación. Y ese versículo que yo les he leído, que está en el capítulo 1, verso 16, lo voy a terminar de leer completo, pues, porque dice: es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A los que creen, no a cualquiera. Dios quiere que sean salvos, que sea salvo la humanidad, sí. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero eso no significa que todos van a ser salvos. ¿Pero qué dice la gente afuera? Dios es bueno, igual te vas a ir al cielo. Pero cuando estudiamos la Biblia, dice que Él es bueno, ¿cierto? Él nos ama, ¿cierto? Y su mayor amor se ha mostrado cuando Él entregó a Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Necesitas creer. Por eso que Juan 3:16 dice: para que todo aquel que cree en Él no se pierda. O sea, algunos se van a perder. Muchos se van a perder. ¿Por qué? Porque simplemente no han creído. Por eso que Romanos dice: a todo aquel que cree. Y dice: al judío primeramente y también al griego. Y tú dices: ¿los pachacutanos? Al judío, porque en aquel entonces existían dos pueblos. El pueblo de Dios, que era el pueblo judío, quienes decían: nosotros somos los hijos de Abraham, somos el pueblo de Dios. En cambio, todos los demás que hablan griego, o sea, no los griegos, sino los que hablaban la lengua griega, los conocían también como gentiles o extranjeros. Ellos decían: ellos no son hijos de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Todos ellos, no, ellos son carbón para el infierno, así decían los judíos, y así los veían. Y Pablo, cuando escribe el libro de Romanos, ¿sabe qué dice? Banda. No es solo para los judíos, no es solo para los, no están excluidos los extranjeros, sino es para todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque a ellos vino, pero también al griego. Por eso que el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, no lo busques, anótalo quizás, y verso 12, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús vino a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Dijeron: ¿qué bueno puede salir de Nazaret? Nazaret aquel entonces era una provincia, como quien dice hoy, ¿no? De pronto los judíos estaban en San Isidro y Jesús vivía en Pachacute. Y iba a presentar diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Y dijeron: ¿qué bueno puede salir de Pachacute? Menospreciaron al Hijo de Dios. Por eso que el Evangelio de Juan dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero continúa ese versículo diciendo: mas a los que lo recibieron y creyeron, nuevamente mira esa palabra, y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno no nace hijo de Dios. Cuando uno nace es criatura de Dios. Pero cuando creemos en el Evangelio, que es poder de Dios, somos salvos, nacemos de nuevo. Y ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Pastor, ¿y usted dónde lo ha aprendido todo eso? ¿Sabes dónde? En la Biblia. Eso es lo que nos ha enseñado el libro de Romanos. Nos ha enseñado que tanto el judío como el gentil o el extranjero, ambos eran pecadores. Ambos habían sido destituidos de la gloria de Dios. Ambos.
Mientras que el judío decía, no, nosotros no. Pablo les ha dicho, ambos. Porque no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien, no hay justo ni uno, dice, ni unito. Ningún judío, ningún extranjero podría decir, yo soy justo, ninguno de ellos. Todos somos pecadores. Y eso ha hablado el libro de Romanos, eso es lo que nos ha mostrado el libro de Romanos, de que somos pecadores. ¿Amén? Entonces, pero ya nosotros estamos ya en el capítulo 10. Todo lo que yo te he contado, Julio César, sería bueno que dejes delante, que pasen ahí delante, ¿correcto? Entonces, todo lo que yo te he contado, entonces es eso, chicos. Es eso lo que nos ha hablado hasta el capítulo 9. Ahora, pero para poder entrar en contexto, escúchenme, ¿ya? Para poder entrar en contexto y para ya comenzar a leer el capítulo 10, era necesario que tú entiendas eso. Pero ¿saben qué sucedió? Todo eso que yo les he hablado va del capítulo 1 hasta el capítulo 8. ¿Qué ha hablado? Sobre el Evangelio, ha hablado sobre el pecado, sobre la única manera de ser justificado ante los ojos de Dios, que dice mediante la fe. Ha hablado sobre cómo somos justificados creyendo en Jesús. Ha hablado cómo somos santificados creyendo en Jesús. Ha hablado cómo vamos a ser glorificados creyendo en Jesús. Eso habla del capítulo 1 al 8. Pero a partir del capítulo 9, 10 y 11, ¿sabes qué hace Pablo? De pronto por ahí alguien hace la pregunta y dice, ¿y si la salvación es mediante la fe en Jesucristo, seas judío o seas gentil o extranjero? Alguien se preguntaría y diría, ¿y qué de los judíos entonces? Lo rechazaron. ¿Y qué va a pasar con ellos? Entonces Pablo, a partir del capítulo 9, comienza a explicar. ¿Qué es lo que nos explica? Nos explica lo siguiente. En el capítulo 9 explica que Dios llamó a su pueblo no porque su pueblo tenía algo diferente, no porque su pueblo era especial, sino que Él lo llamó en su misericordia, en su gracia. Llamó a Abraham, Isaac, Jacob. Algo que los judíos se jactaban diciendo, nosotros somos pueblo especial, pero cuando Dios los llamó desde un lugar donde Abraham vivía, era un lugar idólatra. Y lo que Pablo ha enseñado en el capítulo 9 no es porque de pronto Abraham, Isaac, Jacob eran la última Coca-Cola del desierto, sino que Dios en su misericordia los llamó. ¿Para qué hace eso Pablo? También para nosotros entender que si estamos aquí, no es porque de pronto seamos buenos o mejores que alguien. Es porque Dios en su gracia y su misericordia nos ha llamado. ¿Amén? De eso trata. Y ahora vamos a entrar al capítulo 10. ¿Y de qué va a hablar el capítulo 10? El capítulo 10 va a hablar justamente cómo es que este pueblo a quien Pablo amaba mucho, porque Pablo era judío, Pablo era fariseo. Entonces nos va a hablar cómo es que este pueblo que Pablo amaba mucho, su pueblo rechazó al Mesías. De eso que hemos hablado hace un momento. ¿Cómo es que lo rechazó? De eso va a hablar. Entonces, habiendo entendido eso, vamos a leer el verso 1 del capítulo 10. ¿Les parece? Vamos a leerlo juntos. Dice, hermanos, ciertamente, Romanos capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué hacía Pablo? Pablo estaba orando, anhelando que el pueblo de Israel también sea salvo. Y tú dices, ¿acaso Jesús no vino de Israel? Sí, pues, pero ¿no hemos visto que lo rechazaron? ¿No hemos visto que dijeron, qué bueno puede salir de Nazaret? Y entonces Pablo en su ministerio, cuando vemos el libro de Hechos, él viajaba a distintos lugares como Éfeso, Galacia, Filipos, Macedonia, y veía cómo se convertían de pueblos extranjeros, creían en Jesucristo. Eso es lo que veía Pablo. Pero tenía un dolor, un pesar por su pueblo. Porque el lugar donde él iba, extranjero, había una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Una casa donde se reunían sus paisanos, los judíos. Y Pablo llegaba a ese lugar y entraba a enseñar a la sinagoga. ¿Y saben qué hacían en la mayoría de los casos? Decían, no, Pablo, sal de aquí. Lo botaba.
Mientras que los gentiles, los extranjeros, iban creyendo en Jesús, en el mensaje que llevaba Pablo. Entonces él tenía un anhelo. Cuando escribe esta carta a los romanos, él tenía un anhelo y oraba por ese pueblo. Algo similar nos debe de pasar hoy a nosotros, ¿no? Los que ya somos creyentes. Nos alegra cuando vemos rostros nuevos en la casa del Señor, en la iglesia, y que comienzan a congregarse. Pero también nos duele cuando sabemos que tenemos familiares que aún no han conocido a Jesús. Por esa misma situación pasaba Pablo. Y es por eso que él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Quiero que ellos sean salvos. Ese era el anhelo de Pablo. Pregunto yo, haciendo un paréntesis, ¿tú anhelas ser salvo? Y tú podrías decir: pastor, yo ya estoy salvo porque he creído en Jesús. Amén. Si es que ya has creído en Jesús, eres salvo. Hemos visto que es por la fe puesta en Cristo, no por ser parte de una religión o tradición. Ahora te digo, si tú ya eres cristiano, anhelas que tu familia sea salvo. Aquel primo, aquel papá, aquel tío que aún no ha conocido a Jesucristo y todavía sigue viviendo cegado. Ciertamente nosotros sabemos que la predicación a través del Facebook llega a otras vidas, de otros lugares, a otras familias. Pero mi anhelo como pastor de la Iglesia Jesús Salvador, estando aquí en Pachacútec, es que mis vecinos sean salvos. Y ese debe ser también tu anhelo. Y Pablo oraba por eso. Y es una de las cosas que hacen los siervos de esta iglesia. Lunes, miércoles y viernes, estoy diciendo Cherry. Lunes, miércoles y viernes están orando por cada uno de las personas que aún no se han acercado a Jesús. ¿Amén? Y si tú quieres ser parte de estos siervos de oración, únete a través del Zoom los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche y ora por la salvación de tus familiares. Continuamos, el verso 2, mira lo que dice. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y Pablo está diciendo, yo puedo dar fe que este pueblo, por quienes ellos oraban, eran celosos de las cosas de Dios. Y tú dices, eran celosos de las cosas de Dios. Eran bien patrióticos, bien nacionalistas, bien religiosos también. Y eso, hasta ahí como que Pablo dice, yo les doy fe de eso, pero ¿saben qué es lo que había pasado con este pueblo? Eran muy celosos. De pronto, no puedes hablar con la mujer samaritana porque la mujer samaritana tiene un historial, ya te diré. Y discriminaban a las personas. No entraban a cualquier casa de gentil. No entraban a la casa de un gentil que de pronto era, por ejemplo, que trabajaba con animales muertos, sacando pieles. Ellos no, se alejaban. No entraban a la casa de un publicano, de un cobrador de impuestos, porque lo consideraban como traición a la patria. Eran muy celosos. Pero ¿sabes qué? No basta ser celosos. El ser celoso de las cosas de Dios no salva vidas. ¿Sabes lo que hizo Jesús cuando vino? Todo lo contrario. Vino y conversó con una mujer samaritana. Vino y tocó a un leproso. Vino y ingresó a la casa de un hombre llamado Zaqueo, que era corrupto. Pero ¿sabes qué? No es que él fue a estos lugares para contaminarse por ellos, por sus costumbres, sino a cada vida que él llegó, a cada casa que él entró, fue para transformar la vida de esas personas. Tenemos que ser celosos de las cosas de Dios, pero sobre todo tenemos que anunciar a ese Dios de misericordia. Y a eso nos ha llamado también como iglesia. No me la dejes entrar porque de pronto no trae faldón. No se trata de eso. Se trata de que escuche el mensaje de salvación. Amén. Este pueblo era celoso y Pablo dice, ¿sabe por qué Pablo dice yo puedo dar fe? Porque Pablo tuvo un pasado. Antes de que sea conocido como el predicador o como el apóstol Pablo, él fue conocido como Saulo, el perseguidor de cristianos. Ese era él, un hombre celoso, que perseguía a los cristianos, a quienes lo consideraban
como rebeldes a la religión judía. Y Pablo era fariseo de fariseos, tenía autoridad, era parte de una cúpula llamada el Sanedrín, y él tenía cartas de los oficiales para, ¿sabes para qué? Para arrestar y para matar a todo cristiano. Y perseguía a los cristianos. Entonces Pablo sabe de qué nos está hablando. Él dice, yo puedo dar fe que ellos son celosos de las cosas de Dios, porque él también lo fue en su momento. Pero mira lo que dice Pablo en ese versículo 2, vamos a leerlo completo. Pero no conforme a ciencia. Y tú dices, y no conforme a ciencia. Quizás esa palabra ciencia hoy en día es usada en otro sentido, ¿no? Pero en el sentido de la Biblia, ¿sabes qué es? No conforme el verdadero conocimiento. En ese contexto, la palabra ciencia significa verdadero o correcto conocimiento. Ellos eran muy celosos de Dios, pero no conocían realmente a su Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué te digo que no conocían a su Dios? Porque ese Dios de quien ellos eran celosos, amaba al pecador, amaba al mundo. Lo que ese Dios ciertamente es santo, el Dios de Israel, no tolera y no va a dejar pasar por alto el pecado, ciertamente, pero no quiere decir que odiaba al ser humano. Ese Dios es santo, pero quería que el ser humano lo conozca. Ese Dios era misericordioso y es misericordioso, mas ellos no conocían bien a su Dios. Y entonces comenzaron a discriminar a las personas, y eso hizo que se convirtieran en religiosos. Y como religiosos comenzaron a prohibir a las personas, incluso a que ingresen a su templo. ¿Te das cuenta? Y Pablo era de ellos. Por eso perseguía a los cristianos, porque no tenía el conocimiento correcto. Era un celoso, pero no de acuerdo, como dice ahí, no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento correcto o verdadero. Mucha gente hoy, escúchame, es religiosa. Mucha gente hoy dice buscar a Dios, pero no conforme al conocimiento correcto. Y tú dices, pastor, ¿y dónde encontramos el conocimiento correcto? ¿Sabes dónde? Aquí. Por eso te decía al principio, me interesa que antes de que comencemos el mensaje, cada uno de ustedes tenga una Biblia, para que corroboren que lo que estoy leyendo realmente está aquí. Porque todo pastor es responsable y debe de predicar lo que la palabra de Dios dice y no lo que él piensa. Amén. Entonces ellos no tenían el conocimiento correcto, no comprendieron realmente lo que significa justificación mediante la fe y se volvieron en religiosos. Y hoy muchas personas, lamentablemente, cuando han hecho que esta Biblia se ponga a un costado y solamente han seguido pensamientos de hombres, tradiciones, costumbres, es que así lo hacían mis padres, es que así hacían mis abuelos, simplemente se han desviado ¿de qué? De la palabra de Dios. Y creen que están sirviendo a Dios, y creen que están siguiendo a Dios, pero de una manera equivocada. Por eso que Jesús en algún momento dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué verdad? Esta verdad. Esta verdad que nos muestra al Hijo de Dios, a Jesucristo. Porque en Él hay libertad del pecado y de la religiosidad. Porque Jesús no fue ningún religioso. Ya te he dicho, Él no se hizo problemas por entrar a la casa de un pecador, pero transformó la vida de ese pecador. No lo discriminó. Amén. Entonces, este era Pablo, pues. Pablo está diciendo todas estas cosas. Y mira lo que dice el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que sucedió con este pueblo? Eran celosos, pero no con el conocimiento correcto. ¿Y qué es lo que hicieron? Porque ignorando la justicia de Dios. Ignoraron la justicia de Dios, lo que Dios quería para este pueblo. Ignoraron la voluntad de Dios, ignoraron el consejo de Dios, ignoraron la palabra de Dios, ignoraron la manera como Dios los iba a justificar.
Todos nosotros, todo ser humano, judío, gentil, pachacutano, de la selva, de la sierra, de la costa, necesitamos ser justificados ante el juez supremo que es Dios. Pero hay una sola manera de ser justificados. Y el libro de Romanos nos lo ha explicado y nos ha mostrado que la justificación es mediante la fe puesta en Jesucristo. Entonces, cuando dice que ellos ignoraron la justicia de Dios, es decir, simplemente no comprendieron cómo es que Dios quería justificarlos. ¿Y qué es lo que hicieron al ignorar la manera como es que Dios quería justificarlos? Mira lo que hicieron. El verso 3, la segunda parte dice: y procurando establecer la suya propia. Ellos procuraron ser justificados conforme a su propio método, conforme a sus propios estándares, conforme a su propia interpretación, conforme a su propia tradición. Quisieron entonces agradar a Dios a su manera, como diríamos hoy en día. Quisieron buscar a Dios a su manera, no a la manera como Dios lo estaba estableciendo en su palabra, sino a su propio modo. Y ya un proverbista había dicho que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Mientras que la Biblia nos dice que hay un solo camino, la verdad y la vida, y es Jesucristo. Entonces, ¿no vemos hoy en día lo mismo? Hoy en día vemos diferentes religiones y encima se ha clavado una mentira dentro de este mundo donde dice: todas las religiones te llevan a Dios. Falso. Solo Jesucristo te lleva a Dios. Ninguna religión te lleva a Dios. Solo Jesucristo te lleva a Dios. Dios es bueno, al final igual va a llevar al tal. No, va a llevar a los que han creído en Él. La pregunta es: ¿has creído? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? O llegaremos ante su presencia y diré: pero Señor, yo creía que era así, mira, hice tal cosa y tal cosa, yo fui buena gente. Y te dirá: eso es conforme a tu propio método. Pero no era así. No hay bueno ni uno, ya nos ha dicho. No hay justo ni uno. Judíos y extranjeros, que somos nosotros, necesitamos ser justificados a los ojos de Dios, pero conforme a su palabra, no conforme a nuestro pensamiento. Entonces el verso 3 de Romanos 10 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, simplemente la dejaron de lado. Lo que hoy en día vemos, y les dije hace un momento, lo que muchas personas hacen, dice: yo amo a Dios en Semana Santa, amo a Dios en Navidad, pero su palabra que me muestra su justicia, su palabra que me muestra su consejo, su palabra en quien voy a encontrar entendimiento del Evangelio, ¿qué hago? Lo dejo debajo de la almohada para espantar los demonios y uso como un amuleto. ¿Y será correcto eso? Dice que de día y de noche meditarás en ellas. Atesora sus mandamientos, búscalos, guárdalos. Jesús lo dijo de otra manera: si me amas, guarda mis mandamientos. Vive, obedece, créela en su palabra. Y eso es lo que está mostrando. El pueblo de Israel, siendo el pueblo elegido por Dios, cometió ese grave error. Ignoraron la justicia de Dios. Dejaron de lado lo que realmente enseñaba su palabra. Y crearon su propia opinión, y si ellos, de alguna manera, habiendo tenido el privilegio de haber recibido la palabra de primera mano, cayeron en ese error, yo pregunto, iglesia, ¿nosotros no estamos propensos a lo mismo? Sí. ¿Cuánto más nosotros? Por eso la importancia de perseverar en la palabra de Dios. Si ellos, siendo israelitas, negaron a Jesús porque a los suyos vino, nosotros, realmente es un privilegio y misericordia de Dios que se nos haya presentado
el Evangelio y ahora ya hayamos creído. Y siéntete gozoso por eso, de conocer a Dios. Si hay algo de que debemos glorificar, nos dices de conocerlo. No de tener dinero, no de ser poderoso, no de ser valiente, sino si hay algo del cual podemos glorificarnos, es de conocer a nuestro Dios justo y misericordioso. Es algo que realmente va a transformar tu vida. Verso 4, y vamos hasta el 5, nada más vamos a ver hoy. Verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Escucha, el fin de la ley. Y cuando dice pastor, ley. Para los judíos, está hablando de su pueblo, de ese pueblo por el cual oraba Pablo. Para los judíos, ellos querían cumplir la ley y pretendían que cumpliendo la ley iban a ser salvos. ¿Y sabes qué? No pudieron. ¿Sabes por qué no pudieron? Porque no consideraron que esta ley no tanto era porque ellos lo iban a poder cumplir, porque esta ley muestra la santidad, los estándares de Dios. Y al no poder cumplirlas, muestra tu pecado. Y la ley fue dada para eso, para mostrar que no podemos cumplirla y por ende anhelar la redención, la justificación, la salvación en el Mesías, que era Jesucristo. Pero el pueblo, no, nosotros sí podemos cumplirla. No necesitamos de Jesús. Nosotros somos de la tribu de Leví. ¿Qué nos puede enseñar alguien que viene, un Nazaret? O alguien que viene de Nazaret. El orgullo religioso y legalista no los permitió ver al que realmente justificaba. Y eso es lo que sucedió, mis hermanos. Y malinterpretaron la ley. Dice, el fin de la ley es Cristo. Esta ley, tal como lo dice en el libro de Gálatas, es el ayo. ¿Qué es ayo, pastor? Es el conductor, ¿ya?, que nos debe de llevar a Cristo. Esta ley mostraba a Cristo, mostraba nuestra incompetencia, y al mostrar nuestra incompetencia nos llevaba a un punto, o debería llevar a un punto de decir, Señor, no puedo cumplir tu ley, ten misericordia de mí, pero creo en el Mesías prometido, y esto es salvación por fe. Pero su orgullo religioso los llevó a pensar que ellos podían cumplir la ley, pero el propósito de la ley era llevarnos, mostrarnos a Cristo. Mucha gente hoy piensa que haciendo obras va a ser salvo, que siendo buena gente va a ser salvo. No está mal ser buena gente, pero no es el medio para salvación. ¿Me puedo entender? No está mal. El libro de Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se jacte, se gloríe. Y este es un don de Dios. Y aquí Pablo nos está diciendo, porque el fin, la finalidad, el propósito de la ley es Cristo, era mostrarnos a Cristo. Y luego dice, para justicia a todo aquel que ¿qué? Cree. Te pregunto, ¿solo judíos? ¿Solo extranjeros? Todos. Entonces, de tal manera que era para todo aquel que cree. Y lo viene diciendo constantemente en esta carta. Desde el capítulo 1 nos viene diciendo que es mediante la fe puesta en Jesucristo. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice, Moisés dijo, el que cumpliere, pero en realidad lo que Pablo está haciendo, está citando el libro de Levíticos, porque ahí estaba la ley, en el capítulo 18, verso 5. Pero ¿sabe qué decía la ley? El que cumpliere toda la ley. La pregunta es, ¿quién pudo cumplir toda la ley? Nadie. Pero sí, como que nadie, hubo alguien. Jesucristo, dice, cumplió la ley. De tal manera que Él es el único que pudo cumplir la ley. Entonces, cuando realmente comprendemos el propósito de la ley, ¿saben qué es lo que va a suceder? Cuando realmente comprendemos que la ley es nuestro ayo que nos debe llevar a Cristo, vamos a apelar y valorar al Mesías, que es Jesucristo. Vamos a decir, Señor,
no puedo ser salvo en mis fuerzas. Me doy cuenta que en mis fuerzas quizás me propongo y digo, de a partir de ahora no voy a mentir, pero sí tengo malos pensamientos. Ya fui. Señor, a partir de ahora no voy a tener malos pensamientos, pero hoy día mentí. Y cuando sucede eso, como a Pablo le sucedió, dice, él creía que cumplía toda la ley, hasta que encontró que la ley decía no codiciarás, y él se dio cuenta que era un codicioso. Y vio su bancarrota espiritual, fariseo de fariseos. Y sabes, cuando él vino a Jesús, todo lo que él conocía, pero de una manera distorsionada, lo tuvo por basura. El libro de Filipenses, te lo voy a leer, Pablo también escribe, Filipenses capítulo 3, lo voy a leer, del verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque en la carne es en sus fuerzas. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo Pablo. Es decir, si alguno me dice que ha cumplido la ley, Pablo dice, yo más. Luego dice, circuncidado al 8º día. Pablo había sido circuncidado y está comparándose con sus pueblos, con los judíos. Luego dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Ese era Pablo. En cuanto a la ley, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, él podía decir, ¿sabe qué? Yo he cumplido casi toda la ley. Pero mira, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Eso era como para que él se pueda jactar, ¿no es cierto? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, hasta que conoció a Cristo y se dio cuenta que con ese corazón altanero, que él pensaba que era más que los demás, no iba a llegar a ningún lugar. Y luego dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Te acuerdas lo que hacían los judíos? Querían tener su propia manera de agradar a Dios, y Pablo se arrepintió de todo eso. Dijo, no es porque soy fariseo de fariseos, no es porque soy de la tribu de Benjamín, no es porque fui circuncidado al 8º día, no es porque soy hebreo de hebreos, eso todo lo tengo por basura frente al conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Creyó en Jesucristo. Y por eso es que ahora hemos visto cómo es que él comienza este capítulo 10 orando por ese pueblo y diciendo, yo puedo dar fe de los celosos que son, porque él en algún momento lo fue, pero nos está diciendo, eso es tratar de justificarnos en nuestra propia justicia, pero no es conforme a nuestra propia justicia, es mediante la justicia de Dios, que es mediante la fe puesta en Jesucristo. Quizás nosotros no somos judíos, quizás nosotros somos algunos de la selva, otros de la sierra, otros somos de provincia, y cada uno de nosotros podría creer que es buena gente, pero ¿sabes? Eso no salva. Cada uno de nosotros podría compararse con el vecino del costado y decir, no soy tan malo como él, pero ¿sabes? Eso no salva. No podemos tratar de justificarnos ante Dios en nuestras propias fuerzas. ¿Sabes cómo es? La única manera, como muestra la Biblia, es mediante la fe en Jesucristo. Por eso es que se dice, y dice la Biblia, que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. No hay nombre dado a los hombres en quien haya salvación, solamente en Jesucristo. Él es el único. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Señor de señores. Pregunto esta noche, hermanos, ¿has creído realmente? ¿Has creído realmente en Jesucristo? ¿Realmente es tu Señor? Si es así, amén, continúa en ese camino, porque no solamente está en decir creer. Santiago lo dice, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, lo que dice Santiago es que si has creído de verdad, tiene que haber una transformación de vida, tiene que haber frutos, tiene que haber evidencias. Y lógicamente esas evidencias lo va a evidenciar el Señor, no tanto lo del costado. Y Santiago no está hablando de perfección, sino está hablando de cambio de vida. Si hemos creído realmente en Jesucristo,
todo lo tradicional, todo aquello que pensaba yo que me acercaba a Dios, pero no está de acuerdo a la palabra, tengo que sacarlo en mi vida. No puedo seguir aferrándome, porque me estoy autoengañando. No nos autoengañemos como el pueblo de Israel lo hizo. Hemos sido anticipados entonces. Yo creo que el día de hoy la palabra de Dios ha sido clara. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares para darle gracias a Dios por su palabra? Y te invito a que leas los versículos que siguen, que vamos a seguir compartiéndolo el próximo domingo. Ahí en nuestros lugares nos ponemos de pie y oramos a nuestro Dios. Padre mío, te damos gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, que nos muestra que solamente mediante la fe puesta en ti, Señor, podemos ser salvos, solo podemos ser justificados, Señor. Quita todo pensamiento, Señor, de nuestra mente, toda obrar que nos